Los polisacáridos de superficie son los que previenen la adhesión. Fíjense cómo si yo tomo una placa con células cultivadas, una línea celular de células colónicas, y pongo una bacteria, en este caso es una Escherichia coli, y le agrego los medios de cultivo de Lactobacillus LB, como la cantidad de células adheridas o de bacterias adheridas disminuye drásticamente, incluso cuando tengo cantidades extraordinariamente grandes como 10 a la 9 células o unidades formadoras de colonia. Fíjense también cómo si yo pongo estos polisacáridos de superficie que se encuentran dentro del medio de cultivo, cómo impido que la bacteria, en este caso una salmonela, ingrese a la célula y no se produzca la internalización. Es muy, muy impactante cómo disminuye la internalización. Este es un experimento muy, muy gráfico. ¿Se acuerdan de la DPP4, que es una enzima que se encuentra ligada a las membranas? Ustedes la conocen por el metabolismo de los azúcares, específicamente. Esta enzima se encuentra pegada a la membrana, o sea, se encuentra integrada a la membrana, y si yo pongo una manera de verla que es por fluorescencia, veo como si cultivo esta línea celular, se ve perfectamente ahí íntegra la membrana. Si yo le agrego una salmonela, veo cómo se rompe toda la membrana y la DPP4 se ve toda dispersa. Si cultivo la bacteria, pero le agrego el medio de cultivo del Lactobacillus LB, veo que prácticamente está igual que el control. Es decir, que previene que se adhiera y rompa a la DPP4. Esto no quiere decir que las bacterias estén muertas, lo que impide es la adhesión, ¿sí? Y esto es lo mismo que antes. Cuando yo tomo esta Escherichia coli y le agrego el medio de cultivo, fíjense cómo impide que se adhiera por disrupción de la membrana de la bacteria. Lo mismo pasa cuando lo hago con Escherichia coli y le pongo el medio de cultivo del lactobacillus. Bueno, otra cosa que tiene el medio de cultivo son los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta son básicamente acetato, propionato y butirato. En nuestra proporción se encuentran en el LB 60% de acetato, propionato 20% y butirato otro 20%. ¿Para qué sirven? Ustedes saben perfectamente que cuando se produce una infección colónica, los colonocitos se rompen y esos colonocitos son normalmente, una gran parte de su fuente de energía proviene de estos 3 ácidos grasos libres. Entonces, estos 3 ácidos grasos que están en el farmabiótico ayudan a que los colonocitos dañados se puedan recuperar. Aparte, produce la recuperación del moco, reactiva la absorción de agua y los electrolitos, tienen función antiinflamatoria y mejoran la función de la barrera, o sea, de la unión entre las células colónicas. Desde el año 1950 se conoce que las vitaminas del grupo B estimulan el crecimiento de las microbiota acidogénica. Nos lo acaba de decir también el doctor Hill. Entonces, todas las vitaminas del grupo B contenidas en el lacteol producen un aumento también que funcionan a sí mismo como prebiótico para la producción de más lactobacillus dentro de la microbiota colónica. Este es un experimento muy interesante. Voy a tratar de explicarlo de manera muy, muy simple y muy lenta. Si yo tomo medio de cultivo y pongo un Clostridium,
veo que se produce una cierta cantidad de toxina, ¿sí? Si yo cultivo ese mismo, pero le agrego el lactobacilo, veo que la cantidad de toxina que se produce es mucho menor. Si yo, además de poner el lactobacilo, le pongo el medio de cultivo de un lactobacilo que previamente cultivé, veo que la cantidad de toxina que se produce es mucho, mucho menor. Y si esto lo hago en las horas, pues se observa, ¿no?, que la toxina en el medio va creciendo y va creciendo mucho menos cuando tiene el lactobacilos y mucho, mucho menos todavía cuando tiene el medio de cultivo con el prebiótico, con el posbiótico. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso? Bueno, los Clostridium, cuando van creciendo, producen su toxina, y esa toxina, a medida que van apareciendo más y más Clostridium, producen un péptido que se llama péptido autoinhibitorio. Ese péptido autoinhibitorio hace que se produzca un fenómeno bioquímico que se llama de quórum. Quórum, ¿se acuerdan? Como en la Cámara de Diputados, que tiene que haber mucha gente. Bueno, es un fenómeno de quórum que quiere decir que cuando los Clostridium sienten que son muchos, dejan de crecer y de producir toxina, ¿sí? Disminuye la cantidad de toxina. Ahora, ¿qué pasa si esos Clostridium que producen toxina les pongo un lactobacilo? Fíjense que el lactobacilo comparte con el Clostridium su familia, que es la Firmicutes. Y ese gen del péptido autoinducido se conserva entre ambas géneros, tanto el Clostridium como el lactobacillus. Entonces, si yo tengo un Clostridium que me está produciendo la toxina y le pongo un lactobacilo, ese lactobacilo va a sentir que son muchos, produce el péptido autoinhibitorio, se produce el fenómeno de señal de quórum y la cantidad de toxina va a ser mucho menor. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el Clostridium con su toxina y le agrego el farmabiótico con el péptido autoinducido? Pues entonces el Clostridium va a sentir, porque tengo ya el medio de cultivo con el péptido autoinducido, que son muchos y van a dejar de producir la toxina. ¿Esto qué tiene de ganancia respecto de un farmabiótico contra un probiótico? Bueno, que va a ser muchísimo más rápido, porque yo ya le estoy agregando el péptido autoinducido que está dentro de las bacterias cuando las lisé cuando hice el farmabiótico. Fíjense cómo esto es un experimento que es para ver cómo crecen las bacterias dentro del intestino. Como, bueno, el intestino nuestro es muy grande, entonces tomamos un pequeño pescadito, que es el zebra fish, y le ponemos bacterias o le ponemos un probiótico. Y vemos cómo tarda entre 5 y 10 horas en crecer. Bueno, el probiótico es lo mismo. Los probióticos secretan todos estos péptidos autoinducidos a esta altura. Entonces tienen que crecer, entrar al intestino, crecer, secretar el péptido autoinducido para producir su efecto. En cambio, cuando se fabrica el probiótico, el farmabiótico, esto ya se obvió, estamos en esta parte, ya tenemos el péptido autoinducido dentro del medio de cultivo y cuando lo hacemos polvo, por lo tanto, por eso es cuando lo ponemos, volvemos a tener ese fenómeno muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, en resumen, tanto las bacteriocinas como los polisacáridos de superficie, como las proteínas y los aminoácidos, podemos decir que son las tres responsables de los efectos de antiadhesivos, bactericidas y antagónicos de los patógenos, de los farmabióticos, específicamente del actiol. A través de la inhibición de la internalización, la acción de las bacteriocinas tanto en el medio como sobre la superficie y por la inhibición de las toxinas, ¿sí?
Este es un experimento muy interesante que demuestra cómo tenemos un efecto antiinflamatorio dentro de los farmabióticos. ¿Cómo se hizo? Se tomó una pequeña porción del intestino, de una biopsia, y se le agrega una salmonela. Y se mide la cantidad de factor de necrosis tumoral que produce. Ustedes saben que el factor de necrosis tumoral es un agente proinflamatorio, ¿no? Entonces, si nosotros cultivamos solo el intestino, con medio de cultivo nada más, obtenemos esta cantidad de factor de necrosis tumoral. Si le agregamos una salmonela, tenemos el incremento del factor de necrosis tumoral, pero si junto con la salmonela le ponemos el sobrenadante del medio de cultivo, vamos a ver cómo la cantidad de factor de necrosis tumoral prácticamente permanece igual que el medio. Entonces tenemos un efecto antiinflamatorio. La interleucina 10 es una de las interleucinas antiinflamatorias y hacemos exactamente el mismo experimento. Ponemos el medio de cultivo, la salmonela y la salmonela con el sobrenadante y vemos cómo la cantidad de interleucina 10 incluso sobrepasa a la del medio de cultivo solo, o sea que es mucho más antiinflamatorio. Entonces, esto es uno de los efectos del farmabiótico del Lactobacillus LB. Esto es un poquito más gráfico, es el mismo experimento, pero vean cómo se ve la histología del intestino cultivado solamente con medio, cuando lo cultivamos con salmonela y cuando lo cultivamos con